Se hacen llamar disidentes de las FARC, pero en realidad son personas que colaboran con los cárteles mexicanos para traficar desde Colombia hasta México, directamente a clientes como Chapo Guzmán. Algunos dicen, si Chapo Guzmán hubiera nacido en otro lugar, podría haber sido el presidente de General Motors. Podría haber sido el CEO de Goldman Sachs. Eso simplemente no es cierto, es una tontería. Estas personas prosperan porque hemos creado un mercado negro. Santos recibió el premio Nobel. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. ¿Fue un premio merecido? O tal vez tengan ideas sobre qué debería hacer el expresidente con este premio, porque después de todo, la paz entre el gobierno colombiano y las FARC no funcionó, no resolvió los problemas del país. ¿No era eso obvio desde el principio? Tal vez me equivoque, pero no hay que ser un experto para prever que si firmas la paz solo con las FARC y en el país hay otros grupos con los que no has llegado a ningún acuerdo, ¿qué crees que va a pasar? Tomarán el control y eso fue exactamente lo que sucedió. Así que no entiendo por qué lo manejaron de esa manera. Guess what's gonna happen? They will take over, and that's exactly what happened. So I don't understand why. Ahora están negociando con el ELN. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Mi invitado anterior sugirió que el objetivo no era terminar el conflicto, sino tomar el control de los territorios de las FARC para abrir el camino a los contratos petroleros. Para que las empresas de combustibles pudieran invertir en esas zonas. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué pasó con el proceso de la paz? Antes solía estar furioso con el gobierno. Me preguntaba, ¿por qué no toman el control? No me refería al control militar, sino a lo más básico. ¿Por qué no hay una clínica médica en el pueblo para que la gente tenga donde recibir atención? ¿Por qué no hay una escuela para que los niños puedan educarse? Eso me volvía loco. Decía, ¿por qué no pueden establecer al menos un mínimo de ley y orden? Y llegué a la conclusión de que el gobierno colombiano no es capaz de hacerlo. Porque el proceso de paz fue así. Las FARC decían, controlamos estos territorios, vamos a deponer las armas. Las FARC querían bajar las armas en un país que no olvida y no perdona. Pero tomaron la decisión. Nosotros entregaremos las armas primero. El gobierno debía llegar y garantizar un mínimo de orden, con un ejército honesto, una policía honesta que tomara el control de esos territorios. Y si no lo hacen, esto es una amenaza mortal para nosotros, porque nuestros enemigos vendrán a destruirnos. Esa fue la promesa. Sí, como gobierno llegaremos a estas zonas remotas de Colombia. Vamos a establecer ley y orden. Pero no lo hicieron. Por incompetencia, por corrupción, simplemente no ocurrió. Y como mencionaste, tan pronto como las FARC depusieron las armas, fue como el disparo de salida en una carrera. Otros grupos armados corrieron a tomar el control de los territorios de las FARC, porque ahí es donde se cultivaba la planta. Tenemos como ejemplo al ELN. Durante toda su historia, el ELN no se dedicó al comercio ilegal. Nunca lo hicieron. Esa no era su actividad. Eran un grupo revolucionario fanáticamente ideológico. Por eso, las negociaciones de paz con el ELN siempre han sido extremadamente difíciles. Porque realmente creen en la revolución. Son dogmáticos. Pero desde 2016, cuando las FARC se retiraron y dejaron territorios con cultivos de coca, el ELN los tomó y se involucró en el comercio. Ahora el ELN es
una organización igual que las demás. Ganan dinero con la sustancia. Y ahora tenemos nuevos cárteles. Y ya nadie sabe cuántos hay. En un solo departamento pueden operar 3 o 4 grupos distintos, cada uno afirmando que lucha por una causa. Se llaman a sí mismos disidentes de las FARC, pero en realidad son personas que trabajan para los cárteles mexicanos y transportan el producto desde Colombia hacia México y de ahí a Estados Unidos o Europa, generalmente a través de Ámsterdam, Venezuela o Brasil. Esos son los dos principales mercados. Tuve la oportunidad de reunirme con guerrilleros de las FARC originales. Se podía hablar con ellos de política. Se podía debatir. Eran marxistas-leninistas que leían a Lenin en la selva, en español. Tenían algo que decir, eran personas interesantes. No se trataba de estar de acuerdo con ellos. Todos estaban locos. La selva y la violencia los volvieron locos, pero al menos tenían algo que decir. Pero estas nuevas disidencias de las FARC son grupos sin valor. Todos llevan cadenas de oros, gorras Gucci, no son personas interesantes. Pero aún los llaman disidencias de las FARC. No, son narcomilicias. Son simplemente grupos criminales armados con uniformes, esperando una llamada del cártel de Sinaloa. Sí señor, no señor, sí señor. No hay nada interesante ahí. El gobierno colombiano está llevando a cabo conversaciones de paz con varios grupos. Pero, ¿cómo se negocia con criminales? Ahora solo negociamos cuántos años pasarán en prisión y cuánto dinero podrán conservar. ¿Eso es todo de lo que hablamos? Durante décadas, el gobierno colombiano tenía la política de no negociar con criminales. Así que muchas veces los criminales fingían ser rebeldes políticos para poder sentarse en la mesa de negociación. Ahora estamos viendo lo mismo con la mayor organización de tráfico en Sudamérica, el Clan del Golfo. El Cartel del Golfo está en conversaciones preliminares con el gobierno colombiano, porque el presidente quiere una paz total. Quiere negociar con todos los grupos ilegales, pero ninguna de estas conversaciones avanza. Mientras tanto, en el noreste de Colombia se están desarrollando una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. En Catatumbo, una región fronteriza con Venezuela, donde ocurre la primera parte de mi libro. Se están produciendo desplazamientos masivos de la población. Decenas de miles de personas han sido forzadas a huir porque el ELN ha tomado el control total de la región. Es una región muy importante porque hace frontera con Venezuela. Allí se puede traficar mercancía, enviarla a Venezuela y traer otros productos. Colombia ha tenido durante mucho tiempo un mercado ilegal de contrabando de combustible, basado en la gasolina barata y subsidiada de Venezuela. Así que el ELN tomó el control de la región y parece que de manera muy efectiva. Pero de cualquier manera, esto mostró por qué el proceso de paz fracasó. El gobierno no aseguró esos territorios ni erradicó los cultivos ilícitos. Ahora Colombia produce más mercancía que nunca en su historia. Las cifras son alarmantes. Se estima que el año pasado se produjeron 2.500 toneladas de ese polvo blanco tan famoso. Es el récord histórico de producción en el país. Es una cantidad inimaginable, más de lo que Pablo Escobar podría haber soñado. Sí, es como la época dorada, como escribiste en tu libro. Mencionaste a las personas desplazadas. Es impactante cuántas personas han tenido que huir en Colombia. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, para mediados de 2024, Colombia había registrado casi 7 millones de desplazamientos internos. Para comparar, tras el ataque criminal de Rusia contra Ucrania en 2022, 6 millones de personas abandonaron el país. Entonces, ¿qué crees que provocó este desplazamiento tan masivo en Colombia? ¿Fueron los grupos armados los que expulsaron a la gente? ¿O simplemente huyeron de los combates? Creo que esa cifra de 7 millones incluye no solo a los desplazados recientes,
sino también a aquellos que nunca han podido regresar a sus hogares. No he analizado estos datos en detalle, pero he trabajado con historias de desplazados. Esos 7 millones pueden incluir personas desplazadas desde hace 15 años, que aún no han podido volver. La causa es la violencia continua entre cárteles y milicias. Luchan por el control de los cultivos, convirtiendo regiones enteras en campos de batalla. The reasons for Colombia's very high rate of displacement is because of this ongoing violence between these narco militias. They fight for control to take over the control of the coca crops, and that turns these whole areas into battlefields. So there's Cauca. Regiones como Cauca, Nariño, norte de Santander, si tienen importancia estratégica y antecedentes de violencia, es seguro que ahora mismo hay una guerra allí y el ejército no logra controlar esos territorios. La selva es el escondite perfecto para los guerrilleros. Es casi imposible encontrarlo. El ejército hace lo que puede. Pero esa es la naturaleza de la guerra de guerrillas. Los rebeldes pueden desaparecer en la selva cuando no quieren pelear. Este fue un gran cambio en la táctica de las FARC antes de que Colombia recibiera ayuda de Estados Unidos. En ese entonces, las FARC organizaban grandes ofensivas, en las que movían cientos de combatientes en largas marchas. Marchaban toda la noche. Para el ejército era como un blitzkrieg sorpresa. Los rebeldes aparecían de la nada. A través de montañas y valles, marchaban para atacar bases militares. Algunas columnas llegaban a tener entre 500 y 1000 combatientes que rodeaban la base. Y ahí terminaba todo. Los soldados morían o eran secuestrados. Pero con la aparición de aviones espía, drones y apoyo de inteligencia de Estados Unidos, las FARC entendieron rápidamente que ya no podían usar esa táctica. Sus convoyes eran detectados y masacrados. Perdieron cientos de guerrilleros antes de aprender la lección. Cientos de combatientes murieron en bombardeos, así que las FARC y otros grupos cambiaron de estrategia. Ahora operan en pequeños grupos de 3, 4, 5, tal vez 10 combatientes, movilizándose constantemente, buscando otros grupos. Esto les permite evadir la inteligencia militar, pero también significa que cualquier región puede convertirse en un campo de batalla. Eso es bastante interesante desde una perspectiva de estrategia militar. Quizás valdría la pena invitar a alguien que pueda explicar en detalle cómo se llevan a cabo realmente estas batallas. Bueno, entonces Colombia tiene millones de desplazados, millones de refugiados y además 3 millones de venezolanos huyeron a Colombia para complicar aún más la situación. Toby, en tu libro describiste muchos eventos, pero en realidad son situaciones completamente locas. Entiendo que participaste personalmente en estas operaciones que describiste en el libro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue volar en un helicóptero, aterrizar en la selva y participar en la erradicación de cultivos? Mi libro es un compendio de todas las experiencias de mis 15 años en el centro de estos eventos. Condensé todas esas vivencias en un solo libro. La idea del libro era simple: comenzar desde la planta de coca, seguir su transformación en producto. Y luego quería seguir cada persona por la que pasa este producto, toda la cadena de individuos involucrados en este negocio. Y quería recordarle al mundo que las personas en las montañas de Colombia están conectadas con los consumidores en Londres, Río de Janeiro, Tokio, Nueva York. Eso era importante para mí. Quería que la gente recordara que vivimos en un mundo globalizado. Estas dos cosas están interconectadas. Una no existe sin la otra.
Si no hubiera consumidores, no habría productores. Es una relación interesante. Quería que la gente viera. Estás a solo 10 pasos de ese campesino que cultiva esta planta. Estás a solo 7 pasos de un sicario que se gana la vida trabajando para los cárteles. Quería mostrar cómo todo esto encaja en un mismo sistema. Así que empezamos con la planta. Luego pasamos a el campesino, que vende su cosecha en el pueblo, bajo la supervisión de grupos guerrilleros. Luego la policía. La policía intenta erradicar los cultivos, destruir los laboratorios que los procesan. Luego pasamos a los cárteles en las ciudades, que organizan el transporte al extranjero. Allí hablé con sicarios y con un contrabandista que lidera un equipo en Medellín. Después acompañé a los traficantes en sus lanchas, que llevan la mercancía al Océano Pacífico. Y finalmente la Guardia Costera de Estados Unidos, que patrulla el Pacífico Oriental intentando detener a los traficantes antes de que lleve la mercancía a Estados Unidos. Quería mostrar la magnitud de este mundo y quería hablar con personas que normalmente no aparecen en estos libros. Para mí fue fascinante entrevistar a una bruja de cártel que realiza rituales. Eso me fascinaba. También quería hablar con la novia de un narco para mostrar otro lado de este mundo. Me molesta un poco cuando la gente dice, si Chapo Guzmán hubiera nacido en otro lugar, podría haber sido presidente de General Motors. ¿En serio? Podría haber sido el CEO de Goldman Sachs. No, no podría. Basta, eso simplemente no es cierto. Es un mito absurdo. Estas personas existen solo gracias al mercado negro que nosotros mismos creamos. Nuestra guerra contra estas sustancias creó el mercado negro. Y ese mercado negro premia a los más brutales, despiadados y sin miedo. A aquellos que son increíblemente crueles e implacables. Así es como funciona el mercado negro. Si eres más brutal que tu competidor, tienes más posibilidades de éxito. Nosotros creamos este mundo y quería recordar, todo lo que vemos es consecuencia de nuestras decisiones. Podemos cambiarlo. ¿Qué sigue? Esa es una pregunta para gente más sabia que yo. Pero quería mostrar historias humanas, llevar al lector de Nueva York o Londres y decirle, así es estar en el centro de la guerra. Es una sensación completamente distinta, es un mundo impregnado de detalles intensos. Esto está en todas partes en ese mundo. El dinero está en todas partes. Avaricia, violencia, traición. Y últimamente hemos dejado de hablar de esto. En su lugar, intentamos explicarlo con hojas de Excel. No se puede explicar en una tabla de Excel. No puedes describir este mundo con un gráfico circular. Está impulsado por emociones profundas y oscuras. Y eso es lo que quería mostrar. Y el dinero es tan inmenso que... bueno, quizás cualquiera pueda ser corrompido. Sí. Solo es una cuestión de precio. Y en mi opinión, Europa está a punto de recibir una enorme sorpresa. No soy optimista sobre la capacidad de Europa para manejar crisis como esta. Los gobiernos europeos son reactivos, actúan solo después de que el problema explota. Estamos viviendo en la edad de oro de las sustancias y Europa está en el centro de todo. Es un tiempo dorado. ¿Recuerdas cuando hablaba de los pequeños pueblos que apenas comienzan con los cultivos? Al principio todos ganan dinero, todos están felices. ¿Para qué pelear? Al principio nadie lucha porque hay dinero para todos. Pero luego alguien dice, ya no quiero compartir. Y creo que eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir en Europa. Las organizaciones criminales se están volviendo cada vez más ricas. Hasta que alguien diga, basta. Tendrán dinero para contratar asesinos a sueldo. Vi en Francia como este año arrestaron a un asesino a sueldo de 15 años.
Ese es el estilo de Bogotá. Ese es el estilo de Cali. Es corrupción avanzada del alma, cuando adolescentes en motocicletas eliminan personas. Ya hemos llegado demasiado lejos. Estamos profundamente inmersos en este proceso y ni siquiera lo notamos. Y cuando comience la guerra, cuando Rotterdam se convierta en una zona de guerra porque hay demasiado en juego, cuando empiecen a asesinar jueces que investigan organizaciones criminales que ganan 200 millones de dólares al año, cuando un asesinato cueste $1 millón, cuando matar a una persona importante cueste $2 millones, ¿qué pasará entonces? Ok, necesito que alguien mate al comandante de policía. Enviaremos un mensaje. Europa no está preparada para esto. Estoy 100% seguro de que no están preparados para lo que viene. Y espero estar equivocado. Lamentablemente, me temo que tengo razón. Sí, ya te he escuchado hablar de esto antes. Me alegra que lo hayas vuelto a mencionar. Todavía no han empezado a matar jueces, pero ya asesinaron a un periodista en los Países Bajos y la policía encontró habitaciones de tortura. Sí, no es una broma. El dinero es tan grande que pueden permitirse cualquier cosa. Exactamente lo que mencionaste. No se puede subestimar esto. Pero en Europa la gente sigue viviendo en la creencia de que no les afecta. Es un problema de América Latina, no nuestro. Pero podríamos estar equivocados. Exactamente lo que pensábamos antes del estallido de la guerra en Ucrania. ¿Una guerra en Europa? Debes estar bromeando. Te daré otro ejemplo. Ecuador fue durante años un corredor de tránsito para Colombia. Y todos se beneficiaban de ello. Todos. Cuando patrullé con la Guardia Costera de Estados Unidos, pasé 3 semanas con ellos. Y adivina qué. El 90% de las embarcaciones que detuvimos con mercancía eran ecuatorianas. Eso fue en 2018. Ecuador en ese entonces era un lugar tranquilo. Todos decían lo maravilloso que era Ecuador. Miren a Colombia, un desastre, pero nosotros en Ecuador todo está bien. No, Ecuador era un corredor. Mientras los grupos armados crecían y crecían, hasta que algo desató la guerra. Y ahora están asesinando candidatos presidenciales frente a las cámaras. No creo que Europa llegue a este punto, pero experimentará un dolor que aún no ha sentido. La policía puede ser intimidada, porque el dinero es tan grande que todo simplemente se puede comprar. Así es como la mafia se acerca a la gente en aeropuertos o puertos. Aquí tienes $50,000. En un día específico. Solo mira hacia otro lado. ¿Crees que no empezarán a hacer esto en Rotterdam? ¿Que no pueden comprar gente en las fronteras del Reino Unido? Por supuesto que pueden. Porque el crimen organizado siempre espera el momento adecuado. Encuentra al amigo de un amigo y... ¿Tienes deudas de juego? ¡Hey! Este tipo puede ayudarte. No sé... Solo voy a tomar una copa con él. Un policía me dijo que así es exactamente como atrapan a los agentes. Descubren que no puedes pagar tu hipoteca y de repente te invitan a cenar. Claro, algunos criminales son idiotas. Si la policía se alegra cuando los atrapan. Pero en el otro lado están las organizaciones criminales que trafican usando submarinos.
¿No es una locura? ¿Qué tan creativos deben ser estos tipos? ¿Qué tan poderosos? ¿Cuánto dinero y logística se necesita para que el tráfico funcione con submarinos? Exactamente. Voy a compararlo con algo. ¿Recuerdas la película Tiburón? Sí. Hay una escena famosa donde el policía en el bote arroja carnada al agua y el tiburón salta. El policía retrocede aterrorizado y dice: vamos a necesitar un bote más grande. Ese fue un momento brillante en una película brillante. La fábrica de submarinos en las afueras de Bogotá a finales del siglo XX fue un punto de inflexión. Cuando la descubrieron, la gente pensó: joder, esto es más grande de lo que imaginábamos. Bogotá no está cerca de la costa. Un viaje al mar toma al menos 12-15 horas en coche. Y aún así, allí tenían un taller con todos los materiales para construir un submarino. Y lo más curioso, encontraron montones de botellas vacías de licor ruso y planos de construcción en ruso. Después de la Guerra Fría, ingenieros de la ex Unión Soviética fueron encontrados por los cárteles para diseñar submarinos. Hoy los llaman semisubmarinos porque no son completamente sumergibles. Todavía necesitan un tubo para expulsar los gases y permitir la entrada de oxígeno. Por eso los llaman semisubs. Pero es solo cuestión de tiempo. Dales un poco más de tiempo. 100%. La Marina ya dice que los submarinos totalmente sumergibles pueden estar operando. Solo que aún no han encontrado ninguno. Pero es cuestión de tiempo. Pero estos barcos pueden transportar entre 3 y hasta 8 toneladas de mercancía. El costo de producción comienza en $1 millón, pero puede llegar hasta los 5 millones. Y muchas veces se usan solo una vez, después son hundidos. Es un negocio en auge, y la Marina colombiana y la Guardia Costera de Estados Unidos siguen interceptándolos. En Bahía Málaga, en la costa del Pacífico colombiano, hay un cementerio de submarinos interceptados. Los han sacado del océano. En mi libro hablé con un hombre que navegó en esos submarinos. Era un infierno. Bajo el agua puedes estar 8 o 9 días. Pierdes la cabeza. Me dijo que tomaba polvo para al menos reducir un poco el sufrimiento. El sonido del motor todo el tiempo en la cabeza. Esto no es business class. Duermes en el suelo. El baño es un balde, el olor es insoportable, todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza. Tienes miedo, piensas que el barco puede hundirse. Me dijo que las ballenas se acercaban por curiosidad y golpeaban el casco. Imagínate, tratando de llegar desde Colombia a México, y una ballena empieza a golpear tu barco, en pleno Océano Pacífico, uno de los océanos más desolados del mundo. Allí simplemente no hay nada. Es la mayor masa de agua del planeta. Les invito a mirar un mapa del Pacífico. Es asombroso lo inmensa que es esa nada. Especialmente en el lado occidental de América del Sur. Ahí no hay nada, excepto por las Islas Galápagos y más allá, solo vacío. Y por esas aguas intentan cruzar estas personas. Es un infierno. Y de nuevo, este hombre me dijo que tenía deudas.
Sus amigos lo sabían, los amigos de sus amigos lo sabían, hasta que alguien se acercó y dijo: «Hey, escuchamos que tienes deudas, podemos ayudarte. Si haces un solo viaje, pagan entre $10,000 y $20,000. La mitad te la dan por adelantado para que puedas dejarle algo a tu familia si te atrapan». Sí. Si estás desesperado, algunos aceptan. La última pregunta. Mucha gente tiene la impresión de que si todos están de acuerdo en que la guerra contra las sustancias no se puede ganar, la única solución es la legalización. ¿Eso realmente resolvería el problema? Definitivamente no lo diría así. No sé cuál es la solución. Como dicen en inglés, eso está por encima de mi salario. Soy un periodista, no un analista político. No soy alguien que diseña programas de reforma. Lo único que puedo hacer es ir a donde sucede, verlo con mis propios ojos y volver para decir: esto no está funcionando. No sé cuál es la solución, pero la legalización es sin duda una de las opciones de las que hay que hablar. El problema es que los defensores de la legalización no lo están haciendo bien. Es un proceso que va de la total ilegalidad al caos actual. En Estados Unidos la situación es completamente confusa. En algunos estados es legal, en otros solo está despenalizado. Todo cambia constantemente. Avanzan, luego retroceden. Ha tomado 50 años, desde Nixon y su guerra contra las sustancias, pasando por los años 80, cuando ibas a prisión solo por poseerlas, hasta que aparecieron rostros conocidos. Willie Nelson, Snoop Dogg empezaron a construir apoyo social. Luego apareció la marihuana medicinal. Y así siguió el proceso. Pero ahora me pregunto, ¿dónde están los que defienden la legalización? ¿Dónde están ahora? ¿Quién se atreve a decir abiertamente: sí, creo que esta sustancia blanca de Colombia debería ser legal? No hay nadie diciendo eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está el apoyo social? No se puede simplemente decir que como la política antidrogas ha fallado, entonces hacemos legalización total. Así no funciona. ¿Cuántas personas conozco que se opondrían a eso? No se escuchan ambas partes del debate porque no hay ningún debate. Los defensores de la legalización deben salir y hacer política. Se quedan en los think tanks, en las universidades, hablan entre ellos, pero no con la gente común. No creo que haya un gran apoyo para la legalización. Y si esperas valentía por parte de los políticos, amigo, la estás buscando en el lugar equivocado. Los políticos no lideran, ellos siguen la opinión pública. Cuando la sociedad, después de un debate bien estructurado, diga: sí, deberíamos legalizarlo, entonces verás a los políticos actuar. Pero hasta entonces, en Washington tenemos legalización o despenalización. Un completo desastre, típico de Estados Unidos. Y no se ha gestionado bien. Cuando hablamos de despenalización y legalización, creo que filosóficamente deberíamos tratar a los adultos como adultos. Si los tratas como niños, se comportarán como niños. Si los tratas como adultos, actuarán como adultos. Esa es mi posición. Pero en Washington, este no es el mejor ejemplo. La gente decía: no todo el mundo va a estar fumando todo el día. Eso es exactamente lo que pasó. Si caminas por Washington, se huele en todas partes. Toda la ciudad apesta. La gente fuma sin parar. Y empiezas a preguntarte: ¿es esto lo que queríamos? Y ahora, si legalizamos otra cosa, ¿la gente la usará todo el día? Tal vez no sea una buena idea. No lo sé. Debemos replantearnos urgentemente nuestra estrategia, porque no quiero que las próximas generaciones de latinoamericanos tengan que vivir esta guerra.
es una guerra sin sentido. Mueren en vano. Están perdiendo la vida en una guerra inútil. Es nihilísimo. Es cinismo. No hay esperanza en esto. No hay valentía. No hay gloria. Es solo un completo desastre. No quiero que otra generación de jóvenes tenga que pasar por esto y morir. Pero no tengo la solución. Me gustaría que empezáramos un debate mucho más amplio. Pero hay grandes intereses para evitar que esto suceda. Los enormes presupuestos de la DEA, la CIA, el Departamento de Defensa, todas esas instituciones quieren que la guerra contra las drogas continúe. La burocracia se beneficia de ello. Tienen interés en que este debate no ocurra. Eso significa que, como ciudadanos, tenemos aún más razones para iniciarlo. Y ese es un buen cierre. Los animo a que inicien este debate, preferiblemente en los comentarios de este vídeo. Toby, si tienes 2 minutos más, ¿puedes contarnos en qué estás trabajando ahora? ¿Estás escribiendo un nuevo libro? ¿Qué novedades tienes? Tengo varios proyectos. Estoy trabajando en un documental, tal vez en otro libro. Todo sigue abierto, pero espero que alguno de estos proyectos avance este año. Tenemos reuniones planeadas con plataformas de streaming para presentar la idea del documental en las próximas semanas. Fantástico. Me alegra mucho escuchar eso. Cruzaré los dedos. Estaré esperando los resultados. Muchas gracias por tu tiempo. Fue un placer conversar contigo. El placer es todo mío. Gracias por la invitación.